El deseo de aplastar al statu quo, desafiar los valores e instituciones aceptados en general y defender a los marginados es absolutamente liberal en su ethos. Oponerse a ello es ciertamente conservador. Esta es la realidad histórica, pero estamos en un momento único en la historia en el que el statu quo tiene bastante consistencia liberal, con un liberalismo que exalta los valores de la libertad, la igualdad de derechos y de oportunidades para todos, independientemente del género, la raza o la sexualidad. El resultado es la confusión en que liberales veteranos que desean conservar esta especie de statu quo liberal son considerados conservadores y aquellos que buscan evitar el conservadurismo a toda costa están defendiendo el irracionalismo y el antiliberalismo. Mientras los primeros posmodernos intentaron en general desafiar discursos con discursos, los activistas motivados por sus ideas se están volviendo más autoritarios y siguen hasta sus conclusiones lógicas. La libertad de expresión está bajo amenaza porque el discurso es ahora peligroso, tan peligroso que las personas pueden, considerándose liberales, justificar que se les responda con violencia. La necesidad de defender un punto de manera persuasiva, utilizando el argumento racional, ha sido sustituido por las referencias a la identidad y al odio puro. A pesar de todas las evidencias de que el racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia y la xenofobia son siempre menores en las sociedades occidentales, académicos izquierdistas y los activistas de la justicia social exhiben un pesimismo fatalista, posibilitado por prácticas de lecturas interpretativas posmodernas, que valoran el sesgo de confirmación. El poder autoritario de los académicos y de los activistas posmodernos parece invisible para ellos mismos, aunque es evidente para todos los demás. Como dice Andrew Sullivan sobre la interseccionalidad, la ortodoxia bajo la cual toda la experiencia humana es explicada y a través de la cual todo discurso necesita ser filtrado, al igual que el puritanismo, una vez conocido en Nueva Inglaterra, la interseccionalidad controla el lenguaje y los propios términos del discurso. El posmodernismo se convirtió en un metarrelato lyotardiano, un sistema de poder discursivo Foucaultiano y una jerarquía opresora derridiana. El problema lógico de la autorreferencialidad le ha sido señalado a los posmodernos por filósofos con mucha constancia, pero eso es algo que ellos tienen que abordar de manera convincente. Como Christopher Butler apuntó, la plausibilidad de la proposición de Lyotard sobre el declive de los metarrelatos a finales del siglo XX depende en última instancia de una llamada a la condición cultural de una minoría intelectual. En otras palabras, la hipótesis de Lyotard deriva directamente de los discursos que lo rodeaban en su burbuja académica burguesa y es, de hecho, un metarrelato hacia el cual no es remotamente incrédulo. Igualmente, el argumento de Foucault de que el conocimiento es históricamente contingente necesita ser él mismo históricamente contingente, y me pregunto por qué Derrida se molestó en explicar la infinita maleabilidad de los textos con tanta amplitud, si yo podría leer todas sus obras y afirmar que ellas son historias sobre conejos con el mismo grado de autoridad. Esta no es, por supuesto, la única crítica comúnmente hecha al posmodernismo. El problema más flagrante del relativismo cultural y epistémico fue muy bien tratado por filósofos y científicos. El filósofo David Edmer, en Challenging Postmodernism, dice: consideremos este ejemplo, proporcionado por Erazim Kohak. Cuando intento sin éxito meter una pelota de tenis dentro de una botella de vino, no necesito intentar varias botellas de vino y varias bolas de tenis. Antes de usar el cañón de inducción de Mill, llego intuitivamente a la hipótesis de que las bolas de tenis no caben dentro de botellas de vino. Ahora estamos en condiciones de cambiar las perspectivas posmodernas sobre la relatividad cultural y preguntarnos: si creo que las pelotas de tenis no entran en las botellas de vino, ¿puede demostrarme exactamente cómo es que mi género, ubicación histórica y espacial, clase, origen étnico, etc., menoscaban la objetividad de este juicio? Sin embargo, él no encontró posmodernos dispuestos a explicar su razonamiento, y describe una desconcertante conversación con una filósofa posmoderna, Laurie Calhoun. Cuando tuve la oportunidad de preguntarle si es un hecho o no que las jirafas son más altas que las hormigas, ella replicó que este no era un hecho, sino un artículo de fe religiosa en nuestra cultura. Los físicos Alan Sokal y Jean Bricmont trataron el mismo problema desde una perspectiva científica en Imposturas intelectuales. Fashionable Nonsense, Postmodern Intellectuals' Abuse of Science, sin sentidos de la moda, el abuso de la ciencia por parte de los intelectuales posmodernos. ¿Quién puede ahora negar en serio el gran relato de la evolución, excepto alguien preso por un relato maestro mucho menos plausible como el creacionismo? ¿Y quién quisiera negar las verdades de la física básica,
La respuesta es algunos posmodernos. Y, en realidad, hay algo muy extraño en la creencia de que, digamos, buscar leyes causales o una teoría unificada, o en cuestionarse sobre si los átomos realmente obedecen a las leyes de la mecánica cuántica, las actividades de los científicos son de alguna forma inherentemente burguesas, eurocéntricas, machistas o incluso militaristas. ¿Hasta qué punto el posmodernismo es una amenaza a la ciencia? Hay ciertamente algunos ataques externos. En las recientes protestas contra una conferencia de Charles Murray en Middlebury, los manifestantes gritaron en un juego: «La ciencia siempre ha sido utilizada para legitimar el racismo, el sexismo, el clasismo, la transfobia, el capacitismo y la homofobia, todos vistos como hechos irracionales y aprobados por el gobierno y el Estado. En el mundo de hoy hay poco que sea un hecho verdadero». Cuando los organizadores de la Marcha por la Ciencia tuitearon que la colonización, el racismo, la inmigración, los derechos indígenas, el sexismo, el capacitismo, las queer, trans, intersexfobia y la justicia económica son cuestiones científicas, muchos científicos criticaron esta politización de la ciencia y este descarrilamiento del foco en la preservación de la ciencia en pro de la ideología interseccional. En Sudáfrica, los movimientos progresistas de estudiantes, #la ciencia debe acabar y #descolonización, anunciaron que la ciencia es solo una forma de saber que la gente fue enseñada a aceptar. Propusieron la brujería como alternativa. Sin embargo, la ciencia como una metodología no va a ninguna parte. No puede ser adaptada para incluir el relativismo y los saberes alternativos. Puede, sin embargo, perder la confianza del público y así el financiamiento estatal, y eso no es una amenaza que deba ser subestimada. Además, en una época en que los líderes mundiales dudan del cambio climático, los padres creen en falsas afirmaciones sobre vacunas causa autismo, y las personas se vuelven a homeópatas y naturópatas como soluciones a enfermedades graves, es peligroso en un nivel de amenaza para nuestra existencia destruir todavía más la confianza de las personas en las ciencias empíricas. Las ciencias sociales y las humanidades, sin embargo, están en peligro de perder todo el reconocimiento. Algunas disciplinas dentro de las ciencias sociales ya lo han perdido. La antropología cultural, la sociología, los estudios culturales y los estudios de género, por ejemplo, ya han sucumbido casi totalmente no solo al relativismo moral, sino también al relativismo epistémico. La literatura inglesa también, según mi experiencia, se enseña a partir de una ortodoxia posmoderna. La filosofía, como hemos visto, está dividida, así como la historia. Los historiadores empíricos a menudo son criticados por los posmodernos entre nosotros por afirmar que saben lo que realmente sucedió en el pasado. Christopher Butler retoma la acusación de Diane Purkis de que Keith Thomas estaba permitiendo un mito que fundaba la identidad histórica masculina en la falta de poder y de habla de las mujeres, cuando él traía evidencia de que mujeres acusadas de brujería en general eran indigentes sin poder alguno. Presumiblemente debería haber afirmado en contra de la evidencia que eran ricas o mejor aún hombres. Como Butler dice, parece que las afirmaciones empíricas de Thomas estaban en conflicto con el principio rival de Purkis, organizador de la narrativa histórica, el que debe ser utilizado para apoyar las nociones contemporáneas de empoderamiento femenino. Tuve el mismo problema al intentar escribir sobre raza y género a la vuelta del siglo XVII. Argumenté que el público de Shakespeare no encontró tan difícil de entender la atracción de Desdémona por el negro Otelo, que era cristiano y soldado de Venecia, porque el preconcepto contra el color de la piel solo se volvió dominante más hacia el final del siglo XVII. El tráfico negrero atlántico ganó fuerza, y las diferencias religiosas y nacionales eran mucho más profundas antes de eso. Un eminente profesor me dijo que eso era problemático, y me preguntó cómo las comunidades negras en los Estados Unidos contemporáneos se sentirían ante mi afirmación. Si hoy hay afroamericanos que se sienten mal con algo, se sigue que eso no pudo haber ocurrido en el siglo XVII, o que es moralmente incorrecto mencionar el hecho. Como Christopher Butler dijo, el pensamiento posmoderno ve la cultura como conteniendo un número de historias perpetuamente en competencia, cuya efectividad depende menos de un apelo a un patrón de juicio independiente que de apelar a las comunidades en las que circulan. Yo temo por el futuro de las humanidades. Los peligros del posmodernismo, sin embargo, no se limitan a los sectores sociales que giran alrededor de la academia y de la justicia social. Las ideas relativistas, la sensibilidad al lenguaje y el enfoque en la identidad sobre la humanidad o la individualidad han ganado terreno en el conjunto de la sociedad. Es mucho más fácil decir cómo se siente uno que examinar rigurosamente las evidencias.
La libertad de interpretar la realidad de acuerdo con los propios valores de cada uno alimenta una tendencia muy humana al sesgo de confirmación y al razonamiento motivado. Se ha vuelto de sentido común decir que la extrema derecha ahora está usando las políticas de identidad y el relativismo epistémico en un camino muy semejante al de la izquierda posmoderna. Por supuesto, la extrema derecha siempre se basó en temáticas de raza, género y sexualidad, y fue propensa a visiones irracionales y anticientíficas, pero el posmodernismo produjo una cultura más ampliamente receptiva a eso. Kenan Malik describe el cambio. Cuando sugerí de manera temprana que la idea de hechos alternativos se basó en un conjunto de conceptos que en las últimas décadas fueron utilizados por radicales, yo no estaba sugiriendo que Kellany Conway o Steve Bannon, mucho menos Donald Trump, lean a Foucault o a Baudrillard, pero sí que ciertas alas de la academia y de la izquierda en las últimas décadas ayudaron a crear una cultura que relativiza las perspectivas sobre los hechos y el conocimiento, lo que fue visto de forma inofensiva, y así hicieron más fácil para que la derecha reaccionaria no sólo reaprovechara ideas reaccionarias, sino que promoviese esas ideas. Ese conjunto de conceptos amenaza con llevarnos a una época anterior a la Ilustración, cuando la razón era vista no sólo como inferior a la fe, sino también como un pecado. James K. A. Smith, un teólogo protestante y profesor de teología, vio rápidamente las ventajas del posmodernismo para el cristianismo, y lo vio como una corriente de aire fresco del espíritu para relativizar los huesos secos de la Iglesia. Página 18 en Who's Afraid of Postmodernism. En el caso de que se trate de una persona, un compromiso serio con el posmodernismo nos animará a mirar hacia atrás. Veremos que mucho que está bajo el rótulo de filosofía posmoderna tiene puesto un ojo en fuentes antiguas y medievales, y constituyen una significativa recuperación de formas premodernas de conocer, ser y hacer. Y el posmodernismo puede ser un catalizador para que la Iglesia retome su fe no como un sistema de verdad dictado por una razón neutra, sino como una historia que requiere ojos para ver y oídos para oír. Nosotros, a la izquierda, debemos tener mucho miedo de lo que el nuestro lado ha producido. Claro, no todos los problemas de la sociedad actual son por culpa del pensamiento posmoderno, y no ayuda en nada sugerir que así sea. El crecimiento del populismo y del nacionalismo en Estados Unidos y en Europa también se debe a una extrema derecha de larga data y al miedo al Islam promovido por la crisis de los refugiados. Afirmarse en una posición rígida de antijusticieros sociales y criticar todo lo que viene de esta parte de la izquierda es también un efecto del razonamiento motivado por el sesgo del sesgo de confirmación. La izquierda no es responsable de la extrema derecha, ni de la derecha religiosa, ni del nacionalismo secular, pero es responsable de no preocuparse por cuestiones razonables, haciendo más difícil que las personas razonables la apoyen. Es responsable de su propia fragmentación, por las exigencias de pureza y la discordia, que hacen hasta la extrema derecha parecer cohesionada y coherente en comparación. Para recuperar la credibilidad, la izquierda necesita retomar un robusto, coherente y razonable liberalismo. Para ello, necesitamos superar el discurso de la izquierda posmoderna. Necesitamos enfrentar sus oposiciones, divisiones y jerarquías con nuestros principios universales de libertad, igualdad y justicia. Es necesario una coherencia de principios liberales para oponernos a todos los intentos de evaluar o limitar personas por la raza, el género o la sexualidad. Necesitamos expresar nuestras preocupaciones con la inmigración, el globalismo y las políticas de identidad autoritarias que están dando poder a la extrema derecha, en vez de tratar a las personas que las expresan de racista, sexista, homofóbico y acusarlas de querer cometer violencia discursiva. Podemos hacer esto mientras seguimos oponiéndonos a las fracciones autoritarias de la derecha que son genuinamente racistas, sexistas y homofóbicas, pero que ahora pueden ocultarse tras una fachada de oposición razonable a la izquierda posmoderna. Nuestra crisis actual no es la de la izquierda contra la derecha, sino la de la coherencia, de la razón, de la humildad y del liberalismo universalista contra la incoherencia, el irracionalismo, la certeza fanática y el autoritarismo tribalista. El futuro de la libertad, la igualdad y la justicia parece igual de sombrío tanto con la izquierda posmoderna como con la derecha de la posverdad ganando la guerra actual. Aquellos de entre nosotros que valoramos la democracia liberal y los frutos de la Ilustración y de la revolución científica y la propia modernidad, necesitamos ofrecer una opción mejor que cualquiera de ambas. Es un artículo escrito por Helen Pluckrose.